Buen día. Hoy vamos a ver la unidad número 4.3, el mapa de riesgo. El mapa de riesgo intenta ser una representación de lo que sucede o lo que posiblemente puede suceder en un espacio, de manera que el personal conozca a qué probablemente esté expuesto y pueda de una manera primaria tomar las acciones de prevención necesarias y correctas. Entonces un escenario o mapa de riesgo tan solo una representación de los diferentes factores que existen en un espacio y que le van a permitir al grupo de personas que están trabajando en establecer los diferentes factores de control, en reconocerlos y, si es posible, delimitar cuál es el rango de acción los límites de los espacios que están afectados o que pudiesen estar afectados por esa amenaza. La importancia de esta graficación de los territorios involucra que nos permite ver de una manera distinta los espacios que pudiesen estar afectados y, en función de ello, por supuesto, tomar las acciones que sean pertinentes para el caso. ¿Qué es lo primero que debo tomar en cuenta para hacer un mapa de riesgo? Primero que nada, definir cuál es el área que se va a evaluar. Ello implica delimitar los espacios físicos que le corresponden a la comunidad que está va a ser afectada. En esa delimitación, pues entonces es importante definir cuáles son las amenazas que estamos tomando y que se van a tomar en cuenta, y de ser posible ir tomando nota de cuáles son las posibles vulnerabilidades que pudiesen afectar el ámbito social de ese mismo espacio. Esto nos permite también definir si hay alguna amenaza que requiere alguna atención especial por la gravedad de la amenaza o por la cantidad de personas que pueden estar afectadas, o las probables afectaciones sociales o comunales que pueden ocurrir. Una vez definidas las diferentes amenazas, entonces vamos a definir cuáles son los criterios que que se van a establecer para evaluar la amenaza y las vulnerabilidades correspondientes. Y, de ser posible, cuáles son las consecuencias que esa amenaza va a traer consigo y cuál es el grado de afectación de cada vulnerabilidad. Por último, se establece cuál es el tiempo que se va a tardar el grupo en recolectar la información, en evaluar los resultados y, por último, elaborar el resumen. Hay un punto que faltaría aquí, que sería cómo presentar esta información a los grupos afectados para que vayan tomando las acciones de caso. Entonces, un mapa de riesgo más que todo es una representación gráfica que nos permite de una manera visual, basada en la información que ha sido recolectada, tomar decisiones de qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué se van a tomar acciones en función de la protección de las personas que pudiesen, entre comillas, estar expuestas a una o varias amenazas. E incluso nos sirve también como una herramienta de apoyo cuando se intenta conversar con las autoridades o los equipos que van a atender en la atención de esa emergencia como tal. Al mismo tiempo se constituye una herramienta que me permite evaluar qué tiene la comunidad o qué conoce la comunidad o qué herramientas, equipos, materiales dispone la comunidad, o cómo podemos organizar o cómo puede organizarse la comunidad para atender esa emergencia como tal. Y en función de toda esta información, comenzar a elaborar los diferentes planes para atender la amenaza y tender a disminuir las consecuencias de esa amenaza como tal. Un mapa de riesgo tan solo es una representación gráfica, como ya hemos dicho. Aquí tenemos un ejemplo de un espacio gráfico y están involucrados. Fíjense cómo se identifica. Primero una ruta de evacuación y 4 grandes áreas que pudiesen afectar el espacio. Esto es solo un gráfico
con una leyenda principal y algunas informaciones adicionales. Aquí tenemos el mapa de riesgo del municipio de Miranda del estado Zulia. Como pueden ver, a medida que se van, que en esta lámina se van a ir representando los diferentes riesgos que están en ese espacio, y que es un trabajo informativo que permite ir conociendo a qué está expuesto este municipio. Esta es una relación que se hizo en el año 2004 para la Dirección Regional de Protección Civil Sur. Y aquí están todo lo que va apareciendo. Quiere decir que es una probable afectación del espacio y de las personas que viven ahí. Entonces, habíamos dicho ya que el mapa de riesgo está solo una maqueta, como vimos en la lámina anterior, que me permite identificar las diferentes amenazas y al mismo tiempo ir pensando qué es lo que debemos hacer y qué se puede hacer. El qué se debe hacer es porque alguien tiene que actuar, pero esa actuación viene relacionada con qué puedo hacer. O sea, yo no puedo extinguir el incendio con agua. Digo, o sí, con agua se entiende, pero no lo puedo tocar con un trapo. Entonces, si es agua, ¿de dónde viene el agua? ¿Qué cantidad de agua dispongo para poder atender esa emergencia? Y al mismo tiempo, la amenaza no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo yo hoy preparo a las personas? ¿Cómo yo hoy modifico el espacio? ¿Cómo yo hoy fortifico el espacio para que esa amenaza no pueda ocurrir tan rápidamente? Y al mismo tiempo, me permite presentar a las autoridades esta información para que ellos también formen parte del problema y aporten las soluciones en cuanto a acciones, preparación, equipamiento y distribución de personal. Y al mismo tiempo me permite tener, digamos, lo hice en el año 2008, qué eventualidades han ocurrido, qué modificaciones han ocurrido, qué avances tecnológicos han ocurrido que me permita atacar la amenaza con mayor probabilidad de éxito. ¿Qué herramientas tengo? Primero tengo el espacio gráfico. En función de ese espacio gráfico, identificación de amenaza, a cada tipo de amenaza le voy a asignar un símbolo o una estación. Además, eso me permite también los símbolos correspondientes a estaciones de bomberos, hospitales, clínicas, farmacias, abastos, supermercados, puestos de bomberos, puestos de policía, que me permita de una manera gráfica visualizar dónde está ubicado cada una de esas cosas. Y al mismo tiempo, mediante círculos o diferentes herramientas de color, puedo también ir identificando cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto, y puedo inclusive delimitar los espacios que están expuestos a ese factor de riesgo como tal. Es importante entonces, una vez que el mapa de riesgo está elaborado, reunir a la comunidad y discutir con ella, discutir el mapa de riesgo, presentárselo, hacer con ellos las diferentes interacciones sociales que permitan que la gente conozca qué está pasando y si es posible obtener de ellos
información valiosa de cómo, cuándo, quién, cómo y con qué podemos ayudarnos, favorecernos, fortalecernos como comunidad. Esta reunión también nos permite evaluar el espacio en conjunto y al mismo tiempo hacer partícipe a la comunidad en la solución de los problemas, en la disminución de la situación de peligro al cual está expuesta la comunidad. Porque de nada vale que yo como ente responsable, como consejo comunal o como individuo, intente hacer un levantamiento de información que sea solamente para mí. O sea, la comunidad debe participar, tiene que estar involucrada para que conozca qué hacer, cuándo y con qué hacer. En primera instancia, ¿quiénes participan? En una situación de emergencia, los primeros que participan es la comunidad. Es la que debe estar organizada, preparada y equipada para atender la emergencia. Mientras los organismos de atención primaria llegan al sitio, evalúan el sitio, se preparan y atienden la novedad. Son esas dos reglas juntas. Yo primero atiendo y espero que otro venga a ayudar. Entonces, ¿quiénes van a participar? Primero que nada, si hemos hecho las cosas bien, los primeros que atendemos somos nosotros, y para eso debemos estar organizados en grupos de atención de emergencia, grupos para atender heridos, para atender a los ancianos, para atender a los niños, para atender la emergencia como tal. Y eso implica que tiene que haber una organización previa de parte de la comunidad en prepararse y disponerse a atender la emergencia. Adicionalmente, tenemos que involucrar, como ya se dijo, a la policía, a los bomberos, a protección civil y algunas unidades médicas que existen en el espacio, pero eso va a requerir una presentación, discusión con ellos del plan de emergencia, de las probables consecuencias y en qué medida ellos pueden ayudarnos a atender la emergencia como tal. Eso implica que hay que motivar a la comunidad. Ya lo he dicho como 3 veces. La comunidad es lo primordial que debe existir en la atención de una emergencia. Es muy fácil salir de la casa y sentarse en la orilla, en la acera, a ver cómo se atiende la emergencia. Es difícil ver cómo, estando yo en una emergencia, la gente está sentada en la frente de la acera y no me están ayudando. Por eso es que es importante motivar a la comunidad en cómo atender un incendio, cómo atender a un herido, cómo socorrer a unos afectados, cómo hacer rescate. Eso es importante. Entonces, aprovechar esas charlas para que todos entendamos qué es una amenaza, qué es un riesgo, qué es una vulnerabilidad, cómo identificarlos, cómo hacer acciones para disminuir el efecto y consecuencia de una amenaza y qué es lo que tengo que hacer para disminuir también mi grado de vulnerabilidad ante la amenaza. Eso implica charlas, talleres, simposios, simulaciones, simulacros, para que la gente entienda, comprenda que su participación es importante en la disminución y efectos de una consecuencia. Claro, ahí no podemos partir de lo que ha sucedido en la empresa, en la comunidad. No todas las comunidades tienen historia de eventos de accidentes, por lo que se hace perentorio entonces buscar información de otras comunidades que han sufrido los eventos para tomarlos como ejemplo y presentárselo a las comunidades. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, una vez que hemos hecho la identificación de todo, reunir a la comunidad, exponerle la situación de qué es lo que hay en el espacio, cuáles son los probables efectos y consecuencias y cómo debemos organizar. Es importante motivar correctamente a la comunidad en que participe y que no sea tan solo un actuante silente que está esperando que le pase a él algo para no salir corriendo a pedir ayuda. Todos debemos ser un solo equipo y ahí radica la importancia del administrador de desastre en definir cuáles son esas estrategias o esas dinámicas que él debe definir para que las personas contribuyan
en la solución de los problemas o atención de las novedades que pudiesen presentar en su espacio geográfico. Muchas veces nosotros estamos en una comunidad y vemos con una iguana cae y nos quedamos sin luz. La primera situación que hacemos es llamar a Corporate y esperar a que el sistema acuda a atender la emergencia. Es una novedad sencilla. Pero ¿qué sucede cuando un árbol cae y sobre una casa y derrumba parte de la casa? Realmente que la afectación es familiar, pero los vecinos, la comunidad, puede contribuir en minimizar los efectos y consecuencias. Traslado de atención de heridos, recorte de las ramas del árbol para quitarle la casa, si es posible contribuir en la reparación de la casa o delimitar las áreas de la casa para que no entre algún inadaptado social, contactar a los organismos de atención de emergencia para que vengan, ayuden a atender la emergencia, puesto que la familia está en ese momento está dedicada a socorrer a los miembros de la familia y después es que va a atender lo que le suceda a la emergencia. De allí que es importante entonces la preparación de los ejercicios de simulaciones y simulacros, donde cada quien participe y contribuya en la atención de una emergencia. En la medida que lo hacemos, estamos aprendiendo cómo atender la emergencia. Es importante entonces definir a las comunidades en grupos de trabajo que permitan atender diferentes, en el mismo escenario, atender varios escenarios. Y para ello es importante hacer algunas guías, talleres, simulaciones, simulacros, que la gente entienda, comprenda qué, cómo, cuándo y dónde debe actuar. ¿Cuáles son las rutas para atender la emergencia? ¿Cuáles son las rutas para llegar, para hacer una ejecución? ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿Qué vamos a conseguir en los centros de reunión? ¿Cómo estamos organizados para estar en los centros de reunión? ¿En cuánto tiempo vamos a estar en un centro de reunión? Toda esa información es importante irla recolectando desde hoy para que en el momento que llegue cada quien sepa qué se va a hacer. Cada emergencia involucra una recolección de información para a posterior utilizarla para evaluar la amenaza, para evaluar las acciones que ocurrieron y para prevenir en las acciones futuras que esos eventos que ocurrieron no resulten de nuevo, sino que ya hay una preparación dispuesta. Ahora, ¿cómo elaboramos un mapa de riesgo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son aquellos espacios donde existan circunstancias que pudiesen afectar la cotidianidad de la comunidad. Y implica que cuando yo identifico una amenaza, al mismo tiempo tengo que definir cuál es la vulnerabilidad que tiene la comunidad y cuáles son los efectos y probables consecuencias de esa situación. Graficar el espacio e identificar en esos espacios las probables amenazas y en documento aparte, por cada amenaza vamos identificando las vulnerabilidades que tiene la comunidad con respecto a esa amenaza. Entonces, una vez que hemos hecho el consenso entre todos del mapa de riesgo, hemos identificado las amenazas y las vulnerabilidades, vamos a establecer cuál es la deficiencia que tengo o que tiene la comunidad con respecto a esa amenaza como tal. En este caso, por ejemplo, un incendio forestal, falta de conocimiento educativo. Y si ocurre aquí en Maracaibo, bueno, más todavía porque no hay arboledas que generen un problema, con excepción de el paseo del lago, que pudiese generar algún daño a la gente. Al mismo tiempo vamos a generar algún gráfico que me relacione las amenazas con las vulnerabilidades y sus efectos y consecuencias. Este gráfico me permite ver cuáles son las relaciones que existen entre la amenaza. En este caso hay 5 amenazas.
yo puedo definir cuáles son los grados de vulnerabilidad que tengo. Al mismo tiempo puedo definir cuáles son los probables efectos y consecuencias. Y por último, cuáles son las consecuencias. Ahora viene cómo vamos a relacionar la amenaza, en este caso fuertes lluvias, la puedo relacionar con derrumbes, con pérdida de ganado, pérdida de cosecha, erosión y daño a las propiedades. Y las fuertes lluvias me va a crear un factor de pobreza y va a crear migraciones o conflictos internos. Y por último, ¿cuál es la vulnerabilidad que se va a generar por los conflictos, falta de empleo, falta de capacitación? Esto me permite ver de una manera dinámica si todos los factores que yo he previsto están relacionados con una amenaza. Claro, aquí partimos de las fuertes lluvias, pero habría que hacer lo mismo en caso de un incendio, en caso de una sequía o en caso de un derrumbe. Entonces, deberíamos ahora estimar cuál es el nivel de la amenaza en el espacio, dependiendo del gráfico de relaciones que ya hicimos. Entonces, yo tengo una amenaza que es un factor de riesgo, y yo para poder valorar la amenaza tengo que definir cómo la voy a valorar. En este caso tengo cinco títulos, tengo qué significa cada título. Por ejemplo, en probabilidad es muy difícil que ocurra, y voy a relacionar la cantidad de casos que puede ocurrir con respecto al tiempo, o sea, 50 años, y cuál es el valor literal que le voy a asignar. Igual sucede con las amenazas. Entonces, yo tengo la vulnerabilidad, defino el tipo de vulnerabilidades en las cuales voy a trabajar. En este caso es un autor del Perú, que genera este tipo de vulnerabilidades, y aquí está la definición de cada vulnerabilidad. La vulnerabilidad física, por supuesto, es el daño que va a generar las construcciones en cuanto a los servicios de salud, educación, infraestructura. Tengo la vulnerabilidad ambiental y ecológica. Tengo la vulnerabilidad económica, cómo la vulnerabilidad afecta el ingreso económico de la gente. Tengo la vulnerabilidad social, cómo me afecta socialmente, y que esta adicional está dividida en 5 más. La educativa, que es cómo la vulnerabilidad me afecta desde el punto de vista cognitivo, porque la conozco, porque la sé o porque las he trabajado. Tengo la vulnerabilidad cultural ideológica, que tiene que ver cómo el individuo reacciona ante ciertas circunstancias. Tengo la vulnerabilidad política, es cómo el Estado está preparado, tiene sus instalaciones preparadas y dispuestas, su personal, por supuesto. ¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene la población en los equipos de atención de emergencia de ese tipo de vulnerabilidad? Y esto también se va a valorar en 5 tipos. Este es un ejemplo de valoración de riesgo. Aquí tengo la definición de la amenaza por cada tipo y el valor que le estoy asignando. Tomando en cuenta esto, voy a definir los tipos de vulnerabilidades. Y aquí los tengo ya definidos en cuanto al tipo de material de construcción, en cuanto al tipo de ubicación de la vivienda, en cuanto a la normativa legal. O sea que puedo tener tantos tipos de vulnerabilidades físicas como yo quiera. Ahora, para calcular la vulnerabilidad, en este ejemplo se va a utilizar esta fórmula, donde estoy calculando la vulnerabilidad física, más la vulnerabilidad ambiental, más la educativa, más la social, y la divido en este caso entre 4. Pero la vulnerabilidad social, a su vez, es la educativa, la científica, la política, y se me olvidó la última, entre 4. Entonces, si la vulnerabilidad física es superior, o sea, si la vulnerabilidad física, esta que está aquí, el valor de la vulnerabilidad física es mayor a cualquier valor, entonces lo que hago es calcular la unidad social y la divido entre la unidad física. Entonces, ahora lo que tengo que es estimar el valor de riesgo. Y para ello, el riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre.
Y eso me va en función de los valores que voy a tomar de la amenaza y de la vulnerabilidad, voy a estimar el valor de riesgo. En este caso, se ha construido una matriz de riesgo con los valores de la amenaza, que son estos que están aquí, y los valores de la vulnerabilidad que están aquí arriba. La concreción entre el valor de la amenaza y el valor de la vulnerabilidad va a definir un nivel de riesgo, un valor numérico. En este caso, 6 por 1 me da 6, 6 por 50 me da 300. En función de esos valores, se ha definido los límites de los niveles de riesgo. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 niveles de riesgo. Entonces ahora yo tengo que identificar quiénes son los actores sociales que van a intervenir en atención de la amenaza por tipo de amenaza. Aquí tengo miembros de organizaciones comunales, personal de salud, pues profesionales de la comunidad que los he agrupado por grupo. Entonces aquí tengo otra vez el mapa de riesgo del estado Zulia. Aquí tengo la inundación. En función de la inundación, esto es la evaluación de riesgo del estado Zulia para el año 2008, nivel de riesgo alto. Entonces, si yo tengo la matriz de riesgo y estoy hablando de la inundación, ese es el valor de riesgo de la inundación del estado Zulia. Aquí tengo las explosiones. Aquí tengo la matriz de riesgo del estado Zulia con respecto a explosiones, y si lo evaluamos tengo las 5 secciones en que está dividido el estado Zulia, y aquí está el riesgo de explosión. Aquí tengo los riesgos tecnológicos, que en este caso es alto. Tengo incendios forestales, que también es alto. Aquí está los valores obtenidos, y aquí tengo las 5 sectores en que va a estar dividido Estados Unidos. El riesgo es alto. Y ahí por último tengo infraestructura. Aquí están los valores, y aquí está la evaluación de riesgo alto. Y aquí está todo el estado Zulia. Aquí están los valores, la evaluación de riesgo, los valores de riesgo de las 5 secciones del estado Zulia, las amenazas que se evaluaron, y aquí está el valor de riesgo en por cada una de las amenazas, y aquí tengo el valor de riesgo del estado Zulia. Como es un trabajo sencillo, no lleva mucho tiempo, tardamos 9 meses nada más en hacer ese trabajo. Que tengan todos buen día.